Hola, buen día, soy Jorielis Marchand, estudiante de la Universidad Fermín Toro. Este video se hizo con la finalidad de hablar acerca de las fuentes de las obligaciones. Antes que todo, debemos saber qué es una obligación. Según los institutos justinianos, definen una obligación como aquel vínculo jurídico entre las partes, donde una de ellas sería la del deutor. Esta persona está obligada a constreñir un acto a favor del acreedor, que sería la otra parte. Etimológicamente, esta palabra deriva de la palabra obligaré, que significa amarrar y atar. Ahora sí, la fuente de las obligaciones. Se considera como fuente de las obligaciones todo hecho que dé nacimiento a una obligación. Es decir, estos hechos que tengan la capacidad de vincular y ligar a dos personas, que a su vez está constituida, como ya lo dije anteriormente, por el acreedor, que es la persona que está en su derecho personal, y el deudor, que es aquella persona que tiene deberes y obligaciones. Estos hechos fueron calificados y analizados según los juristas romanos. Uno de ellos fue Gallo, que nació en el siglo II, donde establecía y definió que los contratos venían... No, ya va, lo voy a volver a comenzar. No lo borré. Estos hechos fueron criticados y analizados por los juristas romanos. Uno de ellos fue Gallo, que nació en el siglo II, donde decía que las obligaciones venían de un contrato o procedían de un delito. También esta aportación tuvo fuertes críticas según el derecho romano clásico, ya que se establecía que necesariamente las obligaciones no procedían de un derecho o de un contrato o de un delito, sino que también existían obligaciones que no derivaban de esto. Por eso Justiniano, en su obra del Digesto en las Institutas, que eran aquella recopilación de obras dirigidas al derecho, estableció que las obligaciones derivaban de un contrato o de un delito y que a su vez de las distintas especies según su causa. Esto lo hizo por las insuficiencias que ya existían anteriormente. También estableció dividir las obligaciones en 4 especies, donde decía que nacen como contrato o de un contrato, o nacen como delito o de un delito. Ahora bien, voy a hablar acerca de los cuasidelitos. Los cuasidelitos iban dirigidos en el derecho romano a lo que eran las comodidades, el pago de lo indebido y también al enriquecimiento sin causa. Se define como cuasicontrato aquel contrato o aquel vínculo bilateral que deja obligaciones y que son actos lícitos y a su vez dejan obligaciones dirigidas al derecho civil. También definimos lo que es el contrato. El contrato son aquellos actos jurídicos bilaterales donde se encuentra el acuerdo de voluntades de las personas. Cabe destacar que el contrato en el derecho romano no fue definido, sino que fue a través de análisis que dieron de este contrato. También sacaron lo que fueron los elementos del contrato, que eran los elementos esenciales donde se debería colocar la causa y el objeto de este. También los elementos naturales, donde se debería colocar los vicios de la compra. Ejemplo, en un contrato de compra y venta se debería colocar el vicio si lo posee la cosa que será vendida. Y los elementos accidentales es donde se debe colocar el modo y el término de la cosa. Esto ha sido todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Grian Tequera y yo les voy a hablar sobre lo que es pago indebido, comunidad y aceptación de herencia en Venezuela. Primero que nada, un pago indebido se da cuando existe erróneamente una prestación sin que haya una obligación, es decir, que se configura un pago indebido o un pago que va totalmente en contra de lo que es correcto. Según el artículo 1178 de nuestro Código Civil venezolano, establece que todo pago constituye una deuda y que todo lo que haya sido pagado sin deberse debe estar sujeto a la repetición. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que se constituya un pago indebido? Debe de haber una persistencia de una obligación, debe de haber una prestación que se efectúe con animus solvendi, debe de que el pago haya sido efectuado erróneamente y que este mismo haya sido cancelado íntegramente.
En cuanto a lo que es la comunidad, en el derecho se considera comunidad cuando dos o más sujetos del derecho son titulares o tienen alguna facultad jurídica en un mismo objeto. Puede constituirse de muchas formas, sin embargo, cuando hay presencia de bienes inmuebles o de derechos reales, debe de existir una escritura pública. Según el artículo 767 de nuestro Código Civil venezolano, establece que se constituye comunidad cuando un hombre o una mujer demuestran haber vivido en tal estado, aun cuando los bienes de dicha comunidad se encuentren a nombre de uno de los dos. Ahora, hablando un poco de lo que es la aceptación de la herencia. Primero debemos definir que la herencia es todo patrimonio de un difunto que abarca sus relaciones jurídicas y que es susceptible a una valoración económica. La aceptación de una herencia en Venezuela está tipificado en el Código Civil venezolano y en él establece que la facultad de heredar prescribe los 10 años, declarando así que la herencia puede durar este tiempo sin un titular. Hablemos un poco de lo que son las clases de aceptación. Tenemos la aceptación por su forma, que son la aceptación expresa y la aceptación por tacita. La aceptación expresa es aquel acto en el cual el sucesor se hace titular de la herencia, bien sea pública o privada. Y la aceptación de tacita es el acto en el cual se necesita obligatoriamente la voluntad de heredar y se efectúa como un heredero causante. En cuanto a las aceptaciones por sus efectos, tenemos la aceptación pura y simple, que es el momento en el cual la persona se hace titular de la herencia con sus obligaciones y con sus derechos. Y tenemos a beneficio del inventario, que es una facultad que puede ser invocada por todos los herederos para evitar una confusión en el patrimonio entre el heredero y el causante. Muchísimas gracias. De la herencia, bien sea pública o privada. Y la aceptación de tacita es el acto en el cual se necesita obligatoriamente la voluntad de heredar y se efectúa como un heredero causante. En cuanto a las aceptaciones por sus efectos, tenemos la aceptación pura y simple, que es el momento en el cual la persona se hace titular de la herencia con sus obligaciones y con sus derechos. Y tenemos a beneficio del inventario, que es una facultad que puede ser invocada por todos los herederos para evitar una confusión en el patrimonio entre el heredero y el causante. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, en relación a lo que es los delitos en el derecho romano, sabemos que los delitos son aquellas acciones que van en contra del derecho y que son sancionadas ante la ley. En el derecho romano era así, los delitos eran sancionados ante la ley. A su vez, se dividían en lo que eran delitos públicos y delitos privados. Los delitos públicos eran aquellos que afectaban el orden social y se investigaban por el Estado, por la iniciativa del Estado, y los delitos privados, que eran aquellos que afectaban a particulares y que el Estado garantizaría que se le impartiera justicia en esos casos de delitos, pero por iniciativa propia de los afectados. Justiniano explica que los delitos es una de las cuatro fuentes principales, forma parte de una de las cuatro fuentes principales de las obligaciones. En el delito se crea una obligación entre el autor y el perjudicado. ¿Por qué? Porque el autor debe resarcir el daño que cometa con su acción al perjudicado. ¿Por qué? Porque el perjudicado en los tipos para antes de eso hablaré de los tipos de delitos. ¿Por qué? Porque en los tipos de delitos encontramos lo que es el robo, que es el furtum. Entonces, cuando una persona es afectada por un robo, tiene la capacidad de tomar actos furti, que son aquellas acciones que puede tomar el perjudicado para que se le otorgue una multa al autor del hecho.
Y también los actos repercutorios, que son aquellos que donde la víctima puede pedir que la recuperación del objeto. Siempre en el derecho romano, en cuanto a los delitos en cuanto al furto, que era el robo, impuso sanciones o multas, por ejemplo, de que a una persona cuando era afectada por un robo, el autor debía resarcir el daño pagando el doble del objeto que le fue robado a la víctima. Y en caso de flagrancia, la víctima podía optar a hacer una multa del cuádruple del objeto que le fue arrebatado. En la rapiña también es así, porque la rapiña es el acto, es el robo, pero con violencia. Entonces a las personas que cometían o que les cometían este delito, la persona puede optar a una multa también del cuádruple del objeto que le fue arrebatado. Los cuasidelitos también forman parte de lo que eran los delitos en el derecho romano, pero los cuasidelitos no eran calificados como tal para los romanos, sino que eran actos que eran ilícitos, pero no se calificaban como delitos como tal. Un ejemplo de ello era la deshonestidad judicial, que era cuando los jueces hacían una sentencia que no estaba acorde a lo justo. Este juez debía pagar una indemnización a la persona que fue afectada. Entonces, en conclusión, profesor, lo que puedo decir es que en el derecho romano siempre se buscó esa obligación de que el autor debe resarcir el daño que éste cometa a la persona, a la perjudicada. Entonces el perjudicado siempre está como avalado por el derecho romano para que a este si este le incurre o le cometen un crimen, un delito, este está protegido y puede optar a multas para que el daño que se le haya cometido lo paguen, ya sea, como expliqué, el doble o el cuádruple, pero siempre va a tener esta opción de que, o si no recuperar el objeto, que le sea pagado a través de una multa. Esto es lo que yo puedo concluir en cuanto a los delitos. Buenas, mi nombre es Eli Padilla y en este caso vamos a hablar del punto de los hechos ilícitos. Primero debemos conocer qué son los hechos ilícitos, los cuales definimos como una conducta contraria al ordenamiento jurídico vigente. Esta puede ser por intención, puede ser por negligencia, por imprudencia, por mala fe, por abuso de derecho y por la inobservancia a la normativa que tiene una persona de la responsabilidad civil a favor de otra para responder por los agentes de daño. Para comprender mejor este punto, nos vamos a ir hacia el artículo 1185 del Código Civil venezolano, el cual nos establece que toda persona que le ocasione un daño a otra por negligencia, por imprudencia o con intención debe responder ante ese daño o por ese daño. Y nos establece que toda persona que ocasione daño a otra por abuso en el ejercicio de su derecho o por el objeto por el cual le fue conferido ese derecho, también tiene la obligación de responder por ese daño. Ya conociendo la definición de los hechos ilícitos, nos vamos hacia los elementos de los hechos ilícitos. Sucede que la doctrina nos establece que para que se suceda una situación de hecho ilícito deben estar presentes tres elementos, los cuales son la conducta antijurídica, la conducta culpable y el daño. Cuando nos referimos a la conducta antijurídica, es una conducta o toda conducta contraria de derecho, bien sea por la violación o por el incumplimiento a una norma jurídica o por el deber de respetar el derecho ajeno. Cuando hablamos de la conducta culpable, nos referimos a que es una conducta de obra con culpa. ¿Por qué? Porque esta se sucede por negligencia o por manejo del indebido, o conducirse de una manera inapropiada hacia alguna situación. Pero también está el daño que ocasionan estas conductas. El daño
puede ser tanto patrimonial, es decir, tanto material, como extrapatrimonial. Cuando hablamos de un daño patrimonial, es el daño que sufre una persona hacia todo su patrimonio o hacia alguna cosa específica en su patrimonio. Pero también existe lo llamado daño moral. El daño moral es tanto en la psiquis de la persona como en su físico. En este cabe su honor, sus sentimientos, sus afecciones, su reputación y entre otros. Conociendo tanto sus elementos, podemos ir a lo que genera un hecho ilícito. Tanto la doctrina como la jurisprudencia establece que en ciertos casos los funcionarios públicos deben hacerse responsables de manera individual personal ante alguna situación de hecho ilícito. ¿Cómo tenemos un ejemplo para entender esto? Un funcionario público en una pelea fuera de su sitio de trabajo y de su horario de trabajo, con su arma, le dispara a otra persona y le ocasiona un daño, el funcionario público ha cometido un hecho ilícito por imprudencia y por ende se establece que debe pagar de manera individual, personal, el de responder por este daño. Muchísimas gracias. Su físico. En este cabe su honor, sus sentimientos, sus afecciones, su reputación y entre otros. Conociendo tanto sus elementos, podemos ir a lo que genera un hecho ilícito. Tanto la doctrina como la jurisprudencia establece que en ciertos casos los funcionarios públicos deben hacerse responsables de manera individual personal ante alguna situación de hecho ilícito. ¿Cómo tenemos un ejemplo para entender esto? Un funcionario público en una pelea fuera de su sitio de trabajo y de su horario de trabajo, con su arma, le dispara a otra persona y le ocasiona un daño, el funcionario público ha cometido un hecho ilícito por imprudencia y por ende se establece que debe pagar de manera individual, personal, el de responder por este daño. Muchísimas gracias.